Hola, buenas noches. Comenzamos. Voy a contar una historia que lo vamos a ver objetivamente. Esta historia ha manoseado mucho, pero me gustó mucho el toque que le dieron. Bueno, lo vi en dos canales esta historia. Bueno, esta historia la han visto muchos canales, ¿eh? No crean que ni yo soy del hilo negro ni nada, pero me llamó la atención precisamente por lo que sucedió en esas épocas hace muchísimos años. Entonces era cuando pues todavía colgaban y quemaban a las brujas y todo este rollo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque se documentó, se llegó a documentar y hubo testigos de eso, pero tiene un final que está muy interesante y les digo que es muy a los temas que están saliendo en este momento, que están muy, muy sonados. Estamos hablando del año 1700. Imagínense cómo pensaba si ahora la gente se asusta de todo. Imagínense en esos tiempos era peor. Entonces, pues también hay que ver que lo que haya pasado y manoseado la historia, qué tanto le cambiaron, le exageraron, o será cierto o será mentira, no lo sé. Esta historia le llaman la bruja de Bell. ¿Por qué la bruja de Bell? Porque Bell es un apellido familiar en 1782. Y precisamente esta bruja, porque así se hizo llamar ella, les hizo varias cosas a esta familia, específicamente a esta familia. Entonces, lo que yo quiero platicarles en esta historia, como les dije, aquí no van a aparecer cosas, ni se les va a aparecer el diablo, o sea, nada de eso. O sea, es de que escúchenlo como un cuento, y esto es de una familia integrada por John y Lucy. Se casaron en 1782 y compraron una granja de 323 acres, que son como 130 hectáreas. Bueno, pensamos que es algo muy grande y ya. La granja de los Bell se convirtió en una de las mejores del área y cultivaban algodón, maíz y tabaco. Pónganse en esa época, 1782, ahí todavía había esclavitud en Estados Unidos. Después de un rato se dieron cuenta de que no podían administrar el trabajo por ellos mismos y contrataron a un capataz, pero ellos no sabían que eso les traería más problemas que beneficios y contrataron a John Black, un alcohólico empedernido, pero era un buen trabajador. Sin embargo, era muy malcriado, tenía la mecha muy corta y además era muy violento. El capataz solía tener riñas con su jefe y terminaba desquitándose con los esclavos, ya que era la única forma de sacar su ira azotando a una persona sin tener repercusiones. O sea, que era un loco engajoso. John y Lucy discutieron si deberían despedirlo. La esposa decía que era un buen administrador. Fíjense, la esposa todavía decía, es que era buen administrador, no importan los esclavos. En esa época así se pensaba. Y John pensaba que su crueldad hacia los esclavos estaban dañando la reputación de su casa. Al final, Lucy convenció a John que no lo despidiera y hablaran civilizadamente. Sin embargo, John tenía otro problema con Black y era un fuerte enamoramiento con su hija mayor. Y eso no le gustaba a John. La necesidad de protegerla hizo que le hirviera la sangre un día que John estaba pasando por su granja y escuchó a lo lejos a su capataz hablando con los esclavos en el campo. Black, como hacía habitualmente, los estaba insultando y ridiculizando y estaba hablando sobre Mary Bell. Black les decía que los había cachado viendo a Mary Bell ayer. Les dijo, sí es hermosa, lo que no saben es que ella es mía. Y como esto lo escuchó John, completamente furioso, antes de confrontar al capataz, trató de calmarse y lo llamó para que fueran dentro de la casa para hablar con él. Y con él se llevó su pistola que siempre cargaba. Desde fuera se escuchó un disparo y solo salió John Bell. Mary pronto se casó y se fue de la casa. John sufrió cargos por haber matado a Black, pero lo soltaron porque actuó en defensa propia, cosa que nadie pudo comprobar. Obviamente, pues él era el patrón, ¿verdad? John Bell contrató a otro capataz, pero
a la familia le empezó a ir mal. Hubo 2 años de mala suerte, tuvo problemas con la cosecha, lo cual derivó en pérdidas financieras. Se murieron varios de sus animales de la granja, la casa necesitaba varias reparaciones y tuvieron que vender la mayoría de los esclavos y terminaron vendiendo la casa y mudándose al oeste, ya que tenían amigos que les decían que en Tennessee la tierra era muy fructífera. Hasta ahí, en invierno de 1804, John y Lucy, sus hijos Jesse, John Jr., Rui, Esther y Sado, y los esclavos que se quedaron, se fueron a Tennessee y compraron un terreno de 90 hectáreas. El lugar tenía una casa con 6 cuartos grandes y era una de las mejores casas de la zona. Tenía un pozo y un cementerio. Fíjense, a pesar de que le había ido mal, de todos modos, compró una casa buena. Estaba rodeada de bosque con fauna silvestre. El pueblo era muy pequeño pero unido. Los Bell fueron aceptados rápidamente. John se hizo muy amigo de un devoto y cristiano ahí en Tennessee. Tuvieron más hijos, una que se llamaba Betsy, Richard y Joe. En esta historia también aparecen los reverendos Thomas y James, maestros de la escuela de Red River. También aparecía otro maestro que se llamaba Richard. Hay que tomarlo en cuenta porque después aparece en la historia. Y la familia volvió a tener riqueza con lo que estaba acostumbrada. Sin embargo, había algo o alguien que no estaba dispuesta a dejarlos en paz. La familia vivió 13 años de estabilidad en la nueva casa, hasta que llegó el fatídico día de 1817. Todo comenzó cuando John Bell caminaba por sus campos de maíz, cargando como siempre escopeta, cuando se encontró con un animal de cuerpo extraño. Su cuerpo asemejaba a un perro, pero con la cabeza de un conejo. Imagínense esa descripción en 1817. Un perro con cabeza de conejo. La criatura se quedó viendo a Bell unos momentos y él le apuntó y desapareció. Y aunque a Bell le pareció extraño, lo dejó pasar. Yo no entiendo cómo puedes dejar pasar ver a un perro con cabeza de conejo. No entiendo, pero bueno, era esa época. ¿Ustedes qué creen? En esa semana, la familia vivió eventos paranormales. Los chicos Betsy y Drew dijeron que vieron a una anciana caminando por el huerto y desapareció. Después de unos momentos, el esclavo dijo que vio a un perro negro de esos tan grandes que parecen caballos. Lo seguía cuando viajaba a la granja de los Gunn. Era como si aquello que acechaba a la familia estuviera sintiendo las aguas antes de echarse a nadar. Los estaba conociendo uno por uno hasta que un día decidió hacerse oficial. Una noche los Bell escucharon sonidos en el exterior y toques débiles en la puerta. Una especie de broma, y para los Bell creyeron insignificante, pero se empezó a repetir todas las noches. Buscaban para ver si encontraban quién tocaba y nada. John Bell se estaba dando cuenta que cada vez todo se volvía fuera de lugar. Sus hijos ya no querían salir en la noche, despertaban en la noche aterrorizados por los sonidos del espectro. A sus pies escuchaban ratas roer las patas de sus camas. También escuchaban a alguien arrastrar cadenas y el sonido de piedras cayendo, y aunque estos sonidos se silenciaban cuando prendían una vela, porque recuerden que aquellos años no había luz eléctrica. Pero lo curioso de todas estas historias es que imagínense que desde esos momentos ya estaban estos clichés de terror que eran las cadenas, el toquidito de la puerta, antes de que apareciera, o sea, ¿de dónde habrá salido esa historia? Yo me pregunto, de que los fantasmas arrastran cadenas. Es algo muy raro, ¿no cree? Pero bueno, más adelante ese ente acudió al abuso físico. Esto sí está interesante. Los niños sentían tirones en sus almohadas y sábanas. Cuando trataban de aferrarse debajo de ellas, los tirones se hacían más violentos. También cuando los niños trataban de resistirse a los abusos, aquello recurría a las técnicas de bullying más usadas. Los abofeteaba. ¿Pueden creer que un fantasma abofeteó a los niños? ¡Qué barbaridad! Estos disturbios no terminaban sino a las 3 de la mañana naturalmente. La productividad de la familia se vio mermada y la ansiedad permeó la casa. El estrés emocional superaba todo lo que se había experimentado
todo aquello que se estaba metiendo con ellos tenía inteligencia propia y pertenecía a una fuerza fuera de este mundo. Al menos eso pensaban. Pues cómo no, si un fantasma te cachetea, te quita las cobijas, o sea, eso sí ya está muy pesado. La personalidad de esta entidad se desenvolvía frente a los ojos de esta familia. Pronto reveló su perversidad y completa falta de empatía hacia los indefensos. O sea, que era bien abusador el mugroso fantasma, fíjense. La pequeña Betsy Bell fue su objeto más odiado, solo por debajo del padre de la familia, de John. Despertó con los gritos ensordecedores de la niña cuando los padres llegaron al cuarto. La encontraron llorando con el pelo enredado y la cara cubierta de ronchas. Sus padres la apapacharon, Betsy se tranquilizó y todos se fueron a dormir cuando volvió a gritar. Ahora se estaba cubriendo los oídos como tratando de silenciar un grito que venía de su propia cabeza. El ruido era tan fuerte que sus palmas quedaron manchadas de sangre, o sea, le reventó los tímpanos a la niña. El grito que solo ella escuchaba. Betsy estaba toda llena de ronchas, moretones y casi completamente sorda. A la mañana siguiente quisieron probar al ente y le hicieron preguntas como ¿cuántos esclavos tenemos? Y la entidad golpeó en un poste de la cama 9 veces probando que de verdad tenía conciencia y deberían temerle. O sea, no entiendo. ¿Cómo se les ocurrió preguntarle a un fantasma algo? Entonces la familia se empezó como a familiarizar con este espíritu, imagínense. A partir de este día le comenzaron a llamar el espíritu. John se preocupaba de que se supiera que su casa estaba embrujada y esto los llevó a decidir que el fantasma era un secreto familiar. Una mañana Betsy llevó a sus hermanos menores a una caminata por el bosque más cercano de la casa. Rápidamente aparecieron nubes oscuras y la temperatura bajó en un minuto. Mientras los niños se acercaron al sumidero, notaron algo en la distancia de color verdoso que estaba colgando de un árbol. Resulta que ahí había una cueva donde la familia almacenaba víveres para el verano. Recuerden que no había electricidad, así que pues ellos metían sus víveres en cuevas porque estaba más fría la temperatura en las cuevas. Y se decía en el pueblo que en esa cueva habían sido enterrados los cuerpos de decenas de indios americanos. Si ustedes recuerdan, Estados Unidos decidió terminar con los indios americanos en vez de dejarlos vivir. Al llegar los ingleses a Estados Unidos, pues no fueron como los españoles en la conquista. Los españoles hicieron mestizajes. En Estados Unidos quisieron acabar con los indios. A mediados de que se acercaba el objeto verde, podían ver a una mujer de cabello oscuro colgada de un roble. Su rostro pálido y traía un vestido verde, aunque estuviese muerta, parecía que corría agua por sus mejillas, como si estuviese llorando. Los chicos corrieron de susto. Fíjense, esa imagen de la mujer colgada en el árbol, ¿no les recuerda a una película de los Warren? Fíjense, y llegaron a decir, y yo he visto que los Warren es pura mentira, ¿eh? Pero bueno, ahora sí que cada quien cree. Un día Betsy gritó de nuevo, atemorizada, porque creía que su cama estaba envuelta en llamas. Parecía una ilusión óptica porque la pequeña estaba ilesa. El hermano John Jr. le dijo al espíritu que se metiera con alguien de su tamaño, y una voz débil pero comprensible se escuchó como proveniente de las paredes. Aquí el espíritu empezó a hablar y dijo: vamos, John, el dolor emocional que sientes cuando ves a tu padre y a tu hermana sufriendo es mucho mayor que cualquier dolor físico que yo podría infligirte. Con el tiempo, el espíritu desarrolló características lingüísticas dependiendo de su estado emocional. Cuando estaba enojado, tomaba un tono agudo que a menudo hacía sangrar los oídos de las personas, que era lo que le hizo a Betsy. Cuando estaba contento, hablaba en un tono más bajo. A pesar de que hablaba con los Bell, nunca reveló su identidad o su propósito. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué se desquitaba con John o con Betsy? No lo decía. John Bell desarrolló una rara enfermedad que se le atribuye al espíritu. No podía tragar y a menudo se quejaba de que sentía una especie de palo en la boca. Según dicen, que lo que le pasó es como una infección en la lengua
y eso se le fue complicando y pues en esos años pues no se podía hacer mucho con las medicinas, ¿verdad? Betsy empezó a presentar estados de inconsciencia después de ser abofeteada por el espíritu, o sea, el espíritu llegaba, la cacheteaba y la dejaba inconsciente, imagínense a la pobre niña. Betsy tenía un novio llamado Yeshua, un joven granjero. Los Bell no querían que Betsy saliera con su novio para que no se enteraran del espíritu. O sea que la Betsy por todos lados la tenía muy mal. Sin embargo, todo se estaba saliendo de sus manos porque el espíritu ya espantaba todos los que estuvieran adentro o afuera de la casa. John le contó a su vecino y el vecino conmocionado, John, el papá, le contó a su vecino. O sea que el primero que dijo que fuera un secreto fue y le dijo al vecino, y el vecino le dijo que pues él iba, que lo acompañaba y que iban a orar en la casa para ver si salía el espíritu. Y entonces el espíritu le hizo una demostración y comenzó a sacudir las paredes y el vecino le preguntó al espíritu que qué hace aquí y la entidad en la noche se desquitó con Betsy, nuevamente la agredió, la cacheteó, la pellizcaba, todo con Betsy. Después de ver todo lo que hacía el espíritu, el vecino le dijo a John que necesitaban pedir ayuda, que eso era del demonio. Obvio que lo iban a pensar así. Y el espíritu le respondió que tenía razón. Poco a poco todos se enteraban e iban a visitar la casa de los Bell. Imagínense, los vecinos empezaron a enterar y en vez de tener miedo, no. Fueron a la casa a ver si es cierto que había un espíritu. Y resulta que hubo un detective apellidado Williams que dijo que había llegado para ayudarlos. Supuestamente iba a ayudar para ver qué hacía con el espíritu. Pero, por otro lado, atrás de la espalda de los Bell, decía que lo que quería era desenmascarar a la familia, que eso todo era mentira, que lo que querían era dinero. Los Bell. Y John se entera de que este señor era lo que decía, que no quería ayudarlos, más bien que pensaba que ellos eran unos mentirosos. Y entonces John estaba dispuesto a correr al detective pero resulta que el espíritu habló con John. Fíjense, a pesar de que lo odiaba, el espíritu le dijo, déjalo, yo le doy su merecido, tú déjalo que venga. Así de que fíjense, o sea, ¿a poco no les parece esto una historia, no sé si sea de reír o de llorar? Entonces, esa noche, todos despertaron por los gritos de Williams. O sea, les digo que esto es para reír también. El espíritu se lo cacheteó hasta que imploró por su vida y se fue con la cola entre las patas. ¿Cómo ven? En serio que esto sí da risa. ¿Qué les parece? Por eso les digo que no todo, esta historia no es así como súper aterradora. Bueno, estamos de acuerdo que a Betsy no estaba haciendo sufrir y a su papá, que no a toda la familia. Y a la gente que quería que se manifestara, pues se manifestaba. Se dice que Andrew Jackson, fue presidente de Estados Unidos en esa época. Imagínense que por eso les digo que esta historia está documentada precisamente por este nombre, Andrew Jackson, antes de que fuera presidente, cuando se liberaron a los esclavos, era, creo que amigo de John Jr., se enteró de que tenía un espíritu y por curiosidad también quiso ir a ver la casa de los Bell, pero antes de llegar en el camino, según llevaba a un hombre que decía que domaba a brujas. Y pues obviamente el espíritu también a ese señor le mostró que pues no podía domar ni a su caballo, imagínense que iba a domar al espíritu, entonces pues no pudo. Sin embargo, este señor Jackson sí quiso pasar la noche y quería quedarse para ver más manifestaciones del espíritu, pero realmente ya les habían dado posada en la casa y al siguiente día muy temprano Jackson decide salirse de la casa sin decir explicaciones y se fue. Tal vez el espíritu sí no lo había, no, a lo mejor no lo dejó dormir, pero eso no lo platico. Solamente se dice que él dijo que prefería combatir 1000 ejércitos menos a esa bruja. Imagínense. Pero fíjense que entre todo esto que les digo, que a veces el espíritu, a veces da risa y a veces da terror, el espíritu era bueno con la esposa de John Bell porque llegó un momento en esa época, se llamaba Lucy, que Lucy se enfermó, tenía desmayos incontrolables y el espíritu le cantaba a Lucy y le platicaba cuando ella estaba enferma. Y se dice que un día Lucy estaba hambrienta y el espíritu hizo aparecer del techo, le tiró unas avellanas. Lo que pues Lucy no las agarró, no las tomó y le preguntó el espíritu por qué y Lucy le dijo que porque no las podía romper. Y entonces le puso
del techo le atravesaron unas uvas, se las comió y dicen que la historia cuenta que Lucy se curó de su enfermedad y pues se lo achacan también al espíritu. Así es de que el espíritu, no entiendo por qué se hacía sufrir tanto a su hija. El espíritu era muy lindo con otras personas, o sea, como que, ¿qué onda con este espíritu? ¿A poco no es algo tan curioso? O sea, ¿dónde está el demonio que quiere destruir todo, ¿no? O sea, no era así. Qué curioso. Antes de que empiecen a sentirse empatía por el espíritu, deben de saber que obviamente también el espíritu pues tenía la misma ideología que todos en ese tiempo y a los esclavos no los quería. Entonces, en una ocasión tuvo la oportunidad de martirizar a un esclavo y pues lo hizo ponerse de rodillas en el suelo y ponerse en cuatro para que le hiciera caballito, imagínense. Así hasta que aterrorizó y el pobre esclavo salió huyendo de ahí. Bueno, pues entonces los Bell empezaron a tener muy mala fama porque acuérdense que en esa época pues todo lo que se llame de brujería o si tu casa estaba embrujada, a lo mejor es porque tu familia hacía cosas malas o era familia mala y ya saben que en ese tiempo eso pensaban. Entonces John cuando llegó al pueblo pues empezó a tener muy buena relación con los sacerdotes de ahí o no sé cómo se le llamen. Y el caso es que cuando empezó con esta mala fama y que todo el mundo se enteró de eso, pues a John lo excomulgaron. Esa fue su solución. ¿Qué les parece? O sea, tanto los seres humanos como los espíritus le estaban dando la espalda a John. Y bueno, a pesar de su excomunión, estos señores le seguían hablando a John. A lo mejor todo tiene que su interés, ¿no creen? Bueno, y como los miembros de la iglesia seguían con John como amistad, pues bueno, John les dice que vayan a su casa, a lo mejor podrían hacer algo porque el espíritu tal vez le pueda decir cómo se llama o y aquí es por qué está ahí, ¿no? Entonces el reverendo fue a su casa y le preguntó al espíritu que cómo se llamaba. Y el espíritu le dijo que era la bruja de Kate Bath. Dijo un nombre, ese nombre de Kate Bath, pues era una vecina de ese lugar, que también, pues nadie entendía por qué decía que era la bruja de Kate Bath cuando esa mujer estaba viva, era vecina y nada más que era una mujer muy independiente. Y pues también se le toma que a lo mejor la apuntaron en la lista de las malas como bruja, porque pues precisamente las mujeres independientes en esa época, como ahora muchas, no son aceptadas y entonces se les tomaba como brujas. Pero a partir de ahí le empezaron a llamar Kate. Y entonces John empezó a empeorar de la enfermedad de la lengua que les decía. De la infección de la lengua se le fue a la mandíbula y después a todo el cuerpo le dolía. Le empezaron a dar convulsiones y la salud se deterioró rápidamente. Una mañana de diciembre de 1820, John no se despertó temprano y Betsy fue a ver a su padre. Se acercó y se dio cuenta que respiraba muy irregularmente, por lo que se asustó mucho y gritó. Su hermano John Jr. fue a abrir donde estaba su medicina para dársela y se da cuenta que la medicina tenía un líquido muy raro que no era la medicina. Entonces ahí se sorprendieron y pues mandaron llamar al médico y al reverendo y a sus amigos ver qué pasaba. Entonces pues a estos brillantemente se les ocurrió darle ese líquido a un gato, al gato de la familia. Sí, aquí lo más triste de todo es que mataron a un gato por ver si ese líquido que era y el gato cuando después de que se lo dieron, pues no duró mucho y se murió. Entonces, pues estos señores supersticiosos, pues dijeron, obviamente, es el espíritu que está envenenando a John. A la mañana siguiente, el 20 de diciembre de 1820, John dio su último respiro. Y sí, señores, las risas de Kate, o sea, del espíritu, se escucharon hasta que la última persona se retiró del funeral. Así es de que todo el pueblo escuchó su risa. Después de la muerte de John, el espíritu los dejó un poco tranquilos, ya no estaba tan loco. Las visitas de Kate eran menos frecuentes. Betsy tenía en ese momento ya 15 años. En 1821 había sido cortejada por Joshua. El noviazgo pronto fue una propuesta de matrimonio. Esto fue una luz dentro de todas las desgracias. Sin embargo, a Kate no le gustaba el noviazgo y le dijo a Betsy que si se casaba con él nunca encontraría
la felicidad. Y entonces Betsy terminó con su novio precisamente pensando que se iba a vivir un infierno porque al fantasma no le gustaba su matrimonio, pues no la iba a dejar en paz nunca. Y pues rompieron. Después de que ellos rompieron, Kate anunció su ausencia y dijo a Dios estar ausente por un periodo de 7 años. Y en ese tiempo, Betsy empezó a tratar al que era su maestro cuando ella era niña y terminó casándose con él. Y así es como sus hermanos se empezaron a casar, se fueron de la casa y en 1837 Lucy, su mamá de Betsy, muere. Kate, fiel a su palabra, apareció en 1828, pero solo para platicar con John Jr., que nunca le tuvo miedo a Kate, y le predijo que iba a haber una guerra sangrienta cuyo resultado será la libertad de los negros. 35 años después, el 25 de abril de 1832, Nueva Orleans fue capturado por el ejército y esta fue la última aparición del espíritu. Y el que escribió y dejó muchas notas fue John Jr., precisamente, el que escribió esta historia. ¿Qué les pareció? Pero este no es el final de la historia. Es lo más importante de la historia. Esta es una explicación de por qué existía ese espíritu. Ya les había dicho que nuestra mente es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Pues fíjense, todo esto que también está muy raro, muy extraño, pero pues ahora sí que quiera creer quien crea. Después de la muerte de John, a 12 años comenzaron los ruidos de nuevo en la casa donde estaba Betsy ya casada con su marido Richie y decidieron llevar a Betsy a un hipnotista para ver qué pasaba, por qué a Betsy le estaba fastidiando tanto el mugroso espíritu, por qué la traía con ella, ¿no? Entonces el hipnotista pues hizo su trabajo con Betsy, se le hace la hipnosis y Betsy comenzó a contar una historia que es más aterradora de lo que nos imaginamos. Cuando Betsy estaba inconsciente, empezó a hablar con las voces del espíritu y dijo que era Kate cuando estaba inconsciente. Y le preguntaron que por qué estaba ahí, que por qué molestaba, qué pasaba, por qué. Se lo preguntaron ya que estaba dentro de Betsy, le preguntaron a Kate. Y Kate dice que su razón de existir era para proteger a Betsy. Cuando su padre empezó a abusar de ella, que fue como a los 12 años, les dijo que John Bell había comenzado a entrar en las noches al cuarto de Betsy, así que al principio la bruja empezó a atormentar a la niña para que acusara a su padre. Es por eso que le quitaba las sábanas, imitando lo que hacía el abusador para intentar que Betsy dijera algo. Después empieza a golpearla, imitando al padre abusivo, pero como nada funcionó, decidió hacer justicia por su propia mano y confesó que poseyó a Betsy, el espíritu, la hizo ir al bosque, buscar las hierbas, hacer la pócima para envenenar a su padre. Y ese es el fin de la historia. ¿Ustedes qué piensan? Pues la gente que no cree en fantasmas y que cree más en el poder de la mente, pueden creer que Betsy fue la que hizo todo por el abuso que tenía de su padre. Las voces, el movimiento, se agredía sola, porque pues así como fantasmas justicieros, pues ojalá que hubiera muchos, ¿no creen? Que pudieran defender de todo este tipo de maldita gente. Yo me quiero imaginar el miedo que tenía la niña como para haber expandido su fuerza y sus demonios a llegar a ese grado. Imagínense que pudiéramos tener esa capacidad como cuando niños de que algo te defendiera de esa manera, pues qué fregón, de verdad, pues pobres todos esos tipos malditos. Yo creo, como ya les he dicho, ya basta de esas historias. Yo creo que muchas mujeres tenemos esas historias y nos las callamos. Ya basta de que los hombres sigan pensando de que somos instrumentos o que somos cosa que valemos menos. No creo que no se vale. Pues ese es el tema. No me digan que se asustaron, pero pues bueno, las creencias son las creencias, ¿no? Es muy difícil cambiar las creencias y pues precisamente unas de ellas son de las que estamos hablando. El machismo está muy pesado. En una película, ¿cómo se llamaba? No sé si se llamaba Guerra de Titanes o algo así, donde salía los dioses del Olimpo. Furia de Titanes, algo así. Casi en las escenas finales, entre los dioses decían, ¿qué vamos a hacer? Porque veo que los hombres cada vez creen menos en nosotros. Y le contestó, creo que Zeus,
Mientras el hombre siga teniendo miedo a lo desconocido, siempre vamos a existir. Todos los que me vean, que tengan una bonita noche. Les mando mucha luz, muchas bendiciones. Muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos de esta noche, de este canal. Adiós.